Hola amigos, hoy vamos a ver la participación de utilidades de los trabajadores, o también conocido como reparto de utilidades. Todo lo que debes saber para ver si te corresponde como trabajador o también la forma en cómo se calcula, ya sea qué conceptos ingresan, qué días ingresan, entre otros. Así que vamos a por ello. La participación de utilidades es un derecho ya reconocido en el artículo 29 de nuestra Constitución Política del Perú, el cual reconoce que los trabajadores tienen el derecho a participar en las utilidades de la empresa. Las normas que actualmente regulan este beneficio son el Decreto Legislativo 892 y el reglamento aprobado por el Decreto Supremo número 0998-TR. ¿Qué es y quiénes están obligados? Es el derecho de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada a participar en las utilidades de las empresas. Pero dichas empresas del régimen privado deben cumplir con ciertos requisitos para la otorgación de utilidades. El primero sería que generen rentas de tercera categoría. Ejemplo, las empresas de comercio, industria, empresas mineras, entre otros. El segundo requisito es que en promedio anual tengan más de 20 trabajadores. Para comprobar si una empresa ha tenido más de 20 trabajadores en el año, es sumar todos los trabajadores que ha tenido en cada mes desde enero a diciembre y dividirlo entre 12. Si como resultado tenemos un monto igual o mayor a 20, entonces la empresa cumple con este requisito. Recuerda que si sale un número en fracción, se redondeará siempre y cuando dicha fracción sea igual o mayor a 0.5. Es decir, si como resultado tenemos, por ejemplo, 19.6, redondearemos entonces a 20. Entonces dicha empresa sí se encontraría con este requisito. Y como último requisito, la empresa tiene que haber generado utilidades durante el ejercicio respectivo para que pueda hacer esta participación de utilidades. ¿Quiénes están excluidos de la participación de utilidades? Tenemos a los locadores de servicio, pues ellos son trabajadores dependientes y no están bajo la planilla de la empresa, o sea, no están bajo esa subordinación. También tenemos a los jóvenes en formación bajo cualquier modalidad de convenio, como pueden ser las prácticas preprofesionales. También están excluidos los trabajadores de la microempresa, pero si se encuentran trabajando en una pequeña empresa, sí percibirán utilidades, siempre y cuando cumplan con los requisitos ya mencionados anteriormente. Los trabajadores de las cooperativas también se encuentran excluidos, empresas autogestionarias, sociedades civiles, entre otros. Todo esto lo podemos encontrar en el artículo 9, 10 y 11 del Decreto Legislativo 677. El porcentaje de distribución depende de la actividad principal que desarrolla la empresa. Tenemos el siguiente cuadro donde podemos ver que para las empresas pesqueras va a ser el 10%. Para las empresas agrarias, según su propia normativa, para los años 2021 y 2023 es el 5%. A partir de 2024 y 2026 va a ser el 7.5% y a partir del 2027 será el 10%. Para las empresas de telecomunicaciones tenemos el 10%, empresas industriales el 10%, empresas mineras 8%, al igual que las empresas de comercio y restaurantes 8%. Y para las otras empresas que realizan otras actividades se va a aplicar el 5%. Los porcentajes antes señalados se tienen que aplicar sobre la renta anual antes de impuestos. Tener en cuenta que esta renta anual es el resultado después de haber compensado las pérdidas tributarias de ejercicios anteriores. Entonces, lo que vamos a hacer es nuestra renta anual que tenemos antes de impuesto, lo vamos a multiplicar por el porcentaje que le corresponde respecto a la actividad que desarrolla la empresa. Y este resultado va a ser nuestra utilidad a distribuir. Y se realiza en función de dos criterios. Uno, el 50% en función de días laborados por cada trabajador. Y otro, el 50% en función de las remuneraciones percibidas por cada trabajador. Es decir, un ejemplo, que nuestra renta anual antes de impuestos, esta va a ser nuestra renta anual antes de impuestos, sea de 280,000 soles. Para este caso vamos a multiplicar por el porcentaje, que habíamos visto el 5%, nos va a dar entonces nuestra utilidad. Esta va a ser la utilidad.
de 14.000 soles. Esta utilidad se va a dividir 50% en función de días laborados y 50% por cada trabajador, es decir, 7.000 y 7.000. Lo vamos a entender mucho mejor con el caso práctico que vamos a presentar al final. En función de días laborados, lo que va a corresponder a cada trabajador se aplica la siguiente fórmula. Como habíamos mencionado, el 50% de las utilidades lo vamos a dividir entre la suma total de días laborados por todos los trabajadores. El resultado que se obtenga se multiplicará por el número de días laborados por cada trabajador. Hay que tener en cuenta qué días se van a considerar para el cálculo de utilidades. Tenemos que según el artículo 2 del Decreto Legislativo 982, se entiende por día laborado como tal al día real y efectivamente trabajado, lo que significa que el trabajador tiene que haber asistido al centro de labores para que se considere como día efectivamente laborado. Entonces, los días de vacaciones, descanso de jornada típica, feriados, entre otros, no ingresarán al cálculo, solamente aquellos en los que asistan. También vamos a tener las ausencias que deben ser consideradas como asistencias para todo efecto por mandato legal expreso, ejemplo, el descanso médico por accidente de trabajo. También van a ser considerados los días de descanso prenatal y postnatal. También los que se encuentran en tiempo parcial, es decir, también los que se llaman part-time, también percibirán utilidades. Lo que se va a hacer con ellos es, se sumará el número de horas laboradas hasta completar la jornada ordinaria. Estos son los días que se van a considerar para el cálculo de utilidades. Y el otro 50% va a ser en función a las remuneraciones percibidas por cada trabajador. Igualmente aplicamos la siguiente fórmula. El 50% se dividirá entre la suma total de todas las remuneraciones pagadas a todos los trabajadores durante ese año, y el resultado obtenido se multiplicará por el total de las remuneraciones que corresponda a cada trabajador en el ejercicio. Se considerará como remuneraciones el íntegro de lo que el trabajador percibe por sus servicios, ya sea en dinero o en especie, cualquiera sea la forma o denominación que tenga, siempre que sean de su libre disposición, incluyendo la alimentación principal. ¿Qué conceptos remunerativos vamos a considerar para este cálculo? Vamos a tener la remuneración básica, la asignación familiar, horas extras, compensación por trabajo en descanso y feriados, la remuneración vacacional, gratificaciones, comisiones, entre otros. Y conceptos que no entran a este cálculo de utilidades, estos conceptos no computables, vamos a tener las condiciones de trabajo, bonificación extraordinaria, canasta de Navidad, participación en utilidades que nos hayan cancelado durante ese ejercicio, las gratificaciones extraordinarias, tampoco ingresan los subsidios y las bonificaciones excepcionales, entre otros. Los conceptos computables lo vamos a encontrar en el artículo 6 y 7 del Decreto Supremo número 00397-TR y los conceptos no computables en el artículo 19 y 20 del Decreto Supremo 00197-TR. Esta repartición de utilidades tiene su límite y es de 18 remuneraciones máximas mensuales que se encuentren vigentes al cierre del ejercicio, es decir, su última remuneración a diciembre. Por ejemplo, si uno percibe 1.200 soles, vamos a multiplicar por 18 remuneraciones, el máximo que puede percibir es 21.600. Si percibe más, ese exceso se considera remanente y será destinado al Fondo Empleo y proyectos de inversión y también a los gobiernos regionales para el financiamiento de proyectos de inversión. Veamos el plazo. El pago se debe realizar dentro de los 30 días naturales siguientes al vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada anual. Pero si nosotros deseamos que el gasto se reconozca y poder deducirlo en ese mismo ejercicio nada más, las utilidades tienen que ser pagadas antes del vencimiento de dicho plazo para la presentación de nuestra declaración jurada anual. Vencido el plazo, las utilidades no canceladas generarán intereses hasta la fecha en que cancelemos a cada trabajador que corresponda. Para los trabajadores cesados antes del pago de utilidades tienen un derecho a cobro hasta un plazo de 4 años. Pero para esto la empresa ya tenía que haber tratado de comunicarle a cada trabajador que se va a depositar. En caso que no se haya podido, bueno, por X motivos, igual tiene un plazo de 4 años para poder reclamar dichas utilidades no depositadas. Pero en este caso ya no generarán intereses. Ahora, mucho cuidado con las empresas. El no realizar el pago de utilidades es considerado como una infracción grave y que puede ir desde los 0.45 UITs hasta los 26.12 UITs.
todo depende del número de trabajadores afectados y también si la empresa es una pequeña o no MIPE. Y así también el no entregar las hojas de liquidación de la participación de utilidades es considerada como una infracción leve. En este caso va a ir desde los 0.09 UITs hasta los 15.52 UITs. Para el ejemplo tenemos el siguiente caso práctico. Iniciamos primero con un estado de resultados, ¿no? Tenemos los ingresos por actividades, los costos de ventas, que luego tenemos nuestra utilidad bruta, gastos de administración, gasto de ventas, otros ingresos y gastos. Al final tenemos nuestra utilidad antes de impuestos. Para este ejemplo es de 2.190.000. Teniendo este monto, bueno, aplicaríamos nuestra participación a los trabajadores, ¿no? Como este caso es una empresa comercial, va a ser el 8%. Pero ojo ahí. Antes de aplicar este porcentaje, tú tienes que realizar tus deducciones y adiciones correspondientes que hayas tenido, como por ejemplo reparos tributarios, exceso de gastos de representación, entre otros. Y también, como había mencionado en las diapositivas, tienes que deducir las pérdidas tributarias de ejercicios anteriores. Una vez que hayas hecho estos cálculos, recién aplicarías el porcentaje correspondiente, que en este caso es 8%. Entonces, al aplicar el 8%, tenemos que es de 175.200 nuestra utilidad a repartir. He elaborado el siguiente cuadro donde muestro, como mencionamos anteriormente, nuestra renta anual imponible es de 2.190.000. Como habíamos visto anteriormente, aplicamos una participación del 8% que nos da un monto de 175.200. Y como habíamos visto, se hacía en función de días efectivamente elaborados y remuneraciones. Entonces, el 50% va a ser en función de días laborados y el otro 50% en función de las remuneraciones. Así tenemos 87.600 y 87.600. Pero para esto también nosotros necesitamos tener, ¿se acuerdan? El número total de días efectivamente elaborados de todos los trabajadores y también las remuneraciones de todos los trabajadores. Para esto he puesto que tenemos 22 trabajadores, ya no he completado con más nombres, pero la intención está en que calculemos los días que tiene cada trabajador durante todo el año y las remuneraciones de cada trabajador. Enfoquémonos en uno, ejemplo en Juan Pérez. Este trabajador ha tenido 260 días laborados y durante todo el año ha percibido 42.000 soles y así de cada trabajador. Sumamos el total, en este caso, días laborados es 3.803 y el total de remuneraciones es de 527.100. Recuerdan que nosotros hacíamos que el 50% dividido entre el total de días laborados y luego multiplicado por el número de días de cada trabajador. Para este caso vamos a sacar un factor que va a ser el primer 50% que nosotros tenemos, lo vamos a dividir entre el número de días laborados total, que es de 3.803. Entonces nos da 23.03. Lo mismo hacemos con el otro 50%, los 87.600 entre las remuneraciones totales percibidas, 527.100. Y eso nos da otro factor. Y lo que vamos a hacer con estos resultados, ¿se acuerdan? Es multiplicar por cada función. Entonces, en el caso de los días por cada trabajador, lo que vamos a hacer es este factor de 23.03 multiplicarlo por los números de días laborados. Ejemplo, en el caso de Juan Pérez tiene 260 días. Lo vamos a multiplicar y nos da un monto de 5.988.96. Igualmente hacemos con el otro factor, que es en función de las remuneraciones, que es 0.17 y lo vamos a multiplicar por el total de remuneraciones que Juan Pérez ha percibido durante todo el año, que es de 42.000 soles, dándonos un total de 6.980.08. Ahora estos dos montos sumamos y nos da un total de 12.969.04 que percibiría Juan Pérez por el reparto de utilidades. Si así hacemos para cada trabajador, al final habremos repartido el total de utilidades de 175.200. Bueno amigos, eso es todo con lo que respecta a la participación de utilidades. Si es que tienen alguna duda o quieren hacer algún aporte, por favor déjenlo en los comentarios. Muchas gracias y nos vemos.